Hola a todos, hoy hablaremos de qué es el Machine Learning. Primero que nada, vamos a dejar claro que el Machine Learning es un subconjunto de la inteligencia artificial, como podemos ver en esta imagen y en esta otra. Aquí podemos ver como el aprendizaje profundo es un subconjunto de las redes neuronales son un subconjunto del Machine Learning y el Machine Learning es un subconjunto de la inteligencia artificial. Ok, ¿qué es el Machine Learning? El Machine Learning es la habilidad que tienen las máquinas de aprender a partir de datos. Por ejemplo, tú quieres hacer un sistema que sea capaz de clasificar razas de perros. Tú le das millones de imágenes de diferentes razas de perros y ya ese sistema es capaz de aprender a clasificar qué tipo de raza es un perro dependiendo de los datos. Y también el Machine Learning es identificar patrones en datos. Por ejemplo, el reconocimiento facial, lo que se hace es identificar patrones en tu rostro. Hay diferentes tipos de aprendizaje. En el Machine Learning que tenemos el aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo. Dentro del aprendizaje supervisado tenemos la regresión y la clasificación, y en el aprendizaje no supervisado tenemos el agrupamiento, también conocido como el clustering. En aprendizaje supervisado, este es un ejemplo en el cual tenemos datos con una etiqueta. Aquí, por ejemplo, tenemos 4 características de una especie de planta y ya tenemos al final su etiqueta. Por ejemplo, estas características pertenecen a una planta de esta especie. Estas son otras características de otra especie y estas otras características son de otro tipo de planta. Son 3 tipos de planta. Aquí tenemos datos con su etiqueta. Por ejemplo, si tú quieres, regresando al ejemplo que puse anteriormente, de un sistema que sea capaz de reconocer razas de perros solamente con fotografías, tu fotografía serían los datos, que serían los píxeles, y ya en tu etiqueta sería la raza del perro, por ejemplo. Y en el aprendizaje no supervisado no tenemos datos etiquetados. Otro tipo de aprendizaje es el aprendizaje por refuerzo, donde tenemos un agente el cual hace una acción en un ambiente y ya dependiendo de eso, si lo hace correctamente se le da un premio, un estímulo, y si lo hace de manera incorrecta tiene un castigo. Y así va aprendiendo con castigos y con recompensas. Eso es el aprendizaje por refuerzo. Ok, vamos a ver un poquito más el aprendizaje supervisado. En el aprendizaje supervisado, como les comenté, tenemos la regresión y la clasificación. En regresión tenemos, este es un ejemplo de una regresión, tenemos nuestros datos y en la línea de color azul vemos la regresión de esos datos. Aquí está un ejemplo de la regresión lineal. Hay otras regresiones como la Rich, la Lasso y otras como hacer regresión con redes neuronales, con máquinas de vectores de soporte y con vecinos más cercanos. Ok, ya vimos que en aprendizaje supervisado hay regresión y ahora veremos la clasificación. Este es un ejemplo de clasificación. Aquí, por ejemplo, puede ser un clasificador donde tú quieras, valga la redundancia, clasificar, por ejemplo, perros y gatos. Puede ser que los perros sean aquí los triángulos en color naranja y los gatos los cuadrados de color azul. Y la idea es crear un sistema que sea capaz de clasificar esas especies. Y este sería un ejemplo de un sistema clasificador. Dentro de la clasificación hay varios algoritmos, varios modelos matemáticos. Entre ellos podemos encontrar la regresión logística. Este es un ejemplo de la regresión logística. También está la clasificación con vecinos más cercanos. Aquí, por ejemplo, tenemos a la clase 1, que son círculos de color azul, la clase 2, que son triángulos de color amarillo, y aquí tenemos un nuevo dato que está representado con una estrella, y aquí este dato queremos saber a qué clase pertenece. Le mandamos el parámetro k es igual a 3, este es un parámetro para el modelo de los vecinos más cercanos. Le puedes mandar 2, 3, 4, 5, etcétera, el que tú gustes. Y aquí, por ejemplo, se le mandó k es igual a 3, por lo tanto se buscan a los vecinos más cercanos, que en este caso son estos 3, 1, 2 y 3. Y ves de cuál tiene más. De triángulos amarillos tiene 2, por lo tanto pertenece a la misma clase que estos triángulos amarillos. Así funcionan los vecinos más cercanos. Otras son las redes neuronales. Aquí podemos ver en color verde la capa de entrada, en color azul la capa de salida, que en este caso son 4, eso se utiliza cuando hay 4 clases. Y aquí podemos ver
dos capas ocultas que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos dos capas ocultas, este sería un MLP de dos capas ocultas y en cada capa tiene 7 neuronas. Otro es la máquina de vectores de soporte, también conocida como la SVM. Otro algoritmo de clasificación es el Naive-Bayes, el cual hace uso de la probabilidad condicional. Otros son los árboles de decisión, que consiste en crear unos if, pero los if no son programados explícitamente por alguien, tú solamente pasas los datos, las etiquetas, y los if se crean automáticamente. Por ejemplo, aquí este es un clasificador para saber si una persona es fitness, y al modelo dice que la primera condición es que si la edad es menor a 30, si es correcto, pregunta, ¿come mucha pizza? Si es sí, no es fitness, si es no, es fitness. Y si edad menor a 30 es falso, pregunta, ¿hace ejercicio en las mañanas? Si es que sí es fitness, y si es que no es fitness. Este es un ejemplo de juguete para entender los árboles de decisión. Como les comento, son varios if que se crean automáticamente. Tú solamente das los datos y se crean solitos los if. Otros algoritmos son los algoritmos de ensamble, como el Random Forest, el AdaBoost. Otros algoritmos menos conocidos son como, por ejemplo, los de análisis discriminante, como análisis discriminante lineal, análisis discriminante cuadrático. Otro es el proceso gaussiano. Ahora veremos algunos algoritmos de aprendizaje no supervisado. Aquí tenemos el agrupamiento o clustering. Aquí, por ejemplo, tenemos este mapa de puntos. Y tú estos datos, aquí es un ejemplo del K-means. Tú al tener estos datos, igual en K te dice en cuántos grupos quieres dividir tus datos. Aquí, por ejemplo, si tú le das un 2, los va a dividir de esta manera. Si tú le das 4, los va a dividir de esta manera. Va a ser los clusters. Aquí otro ejemplo del algoritmo K-means. También tenemos otro algoritmo de agrupamiento que es el de Fuzzy-C-means. Aquí, por ejemplo, están estos datos. Tú le mandas en K igual a 3 y te crea estos 3 grupos. Otro algoritmo de entrenamiento, otro algoritmo de agrupamiento son este tipo de red neuronal son los mapas autoorganizados, el cual te crea un diagrama de Voronoi para hacer ese clustering en los datos. Ahora vamos a hablar de las aplicaciones del Machine Learning. Desde mi punto de vista, las principales aplicaciones del Machine Learning están en dos lugares, que son el procesamiento del lenguaje natural y la visión por computadora. En el procesamiento del lenguaje natural, encontramos el reconocimiento de voz, sistemas de recomendación, el análisis de sentimientos, los traductores automáticos. Para esto se utilizan tecnologías como las redes neuronales recurrentes, los transformers. Las redes neuronales recurrentes son para trabajar con datos secuenciales y que es importante la secuencia. Por ejemplo, el texto, pues son símbolos que van de manera secuencial y estos se pueden analizar con redes neuronales recurrentes. Los transformers lo que tienen es que son capaces de prestar atención a las palabras más importantes. Y dos sistemas muy buenos o dos sistemas de unos ejemplos avanzados de procesamiento del lenguaje natural son GPT-3 y GitHub Copilot. GPT-3 es para procesamiento del lenguaje natural. Tú de entrada le dices, por ejemplo, a ver, con estas palabras créame un cuento. O te puedes poner a conversar con GPT-3. O le dices, créame un poema que lleve estas palabras y te lo va a crear. GitHub Copilot es para autocompletado de código. Por ejemplo, para hacer un CRUD lo podría hacer ya. Tú solamente le dices, hazme un CRUD y GitHub Copilot te va a hacer un CRUD. Y funciona para varios lenguajes de programación. Es muy interesante esta de GitHub Copilot. Otra aplicación del Machine Learning es la visión por computadora. Ahí tenemos el reconocimiento facial, el etiquetado de imágenes, como se puede ver en la imagen de la derecha, que ya identifica un coche, personas, semáforos, etc. Detectar anomalías en imágenes médicas. Por ejemplo, en una radiografía podría decir si una persona tiene o no cierta enfermedad. Se puede utilizar también para crear arte. Y para eso se utilizan técnicas de Deep Learning. Y para crear arte se utilizan las redes generativas adversarias. Con estas redes tú le puedes decir, por ejemplo, créame un rostro de una persona con este tono de piel, con tal color, y es capaz de crearte una persona. O tú le dices, créame un gato que tenga estas características y te va a crear artificialmente un gato. Eso hacen las redes generativas adversarias, también conocidas como las GANs. Otras aplicaciones son el análisis de señales. Por ejemplo, del lado izquierdo vemos una interfaz cerebro-computadora, del lado derecho
es un ejemplo de una señal del corazón. Se puede utilizar el Machine Learning para analizar este tipo de señales y hacer aplicaciones con ello. Otra aplicación es la detección de fraudes en tarjetas. Otras son la robótica, por ejemplo el robot Sofía, autos autónomos como los de Tesla. También se aplica mucho el Machine Learning en juegos. Por ejemplo, Deep Blue es una computadora de IBM la cual derrotó en un juego de ajedrez al campeón del mundo de aquella época. En ese momento era Garry Kasparov. Otras son AlphaGo, la cual la entrenaron con millones de partidas de Go y ella fue capaz de aprender a jugar. La pusieron a competir contra el campeón del mundo y lo derrotó. AlphaGo Zero, esta en vez de que le pasaran millones de partidas de jugadores, aprendió a jugar por sí sola, ella misma. Primero empezó a jugar de manera aleatoria, a un nivel muy principiante, y al paso de varios días ya jugaba como los mejores del mundo. La pusieron a competir contra el campeón del mundo, igual AlphaGo Zero derrotó al campeón del mundo de Go. Y otra es AlphaZero. Esta de AlphaZero, al igual que AlphaGo Zero, aprendió a jugar contra ella misma, pero aprendió a jugar ajedrez, shogi y Go, y derrotó al campeón del mundo de cada disciplina. Hay muchísimas más aplicaciones del Machine Learning. Si no te quieres perder ese tipo de contenido, suscríbete a mi canal. En mi canal encontrarás cursos de Machine Learning y Data Science, utilizando librerías como Scikit-Learn, Keras, NumPy, Pandas, etc. Nos vemos en el próximo video.